All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes. Bueno, disculpar un poquito por el retraso, por unos temas técnicos que hemos tenido que retrasar de 9 minutillos, no ha llegado a 10 el comienzo del mismo. Bueno, vamos a empezar rápidamente un poquito repasando, ¿no? Espera un segundo. Venga, fantástico. Bueno, antes de nada, si sois tan amables, como siempre digo, rápidamente, vamos a comenzar, bueno, pues el afternoon meeting de hoy, miércoles 24 de febrero de 2016, en el que, bueno, pues ya sabéis, este seminario se encuentra dentro de los seminarios de ideas de inversión. Vamos a comentar la situación en tiempo real de los mercados, principalmente hablaremos de las bolsas, principales mercados de acciones. Y bueno, comentaremos tanto la situación técnica como la variación diaria que está experimentando cada activo con los puntos o los posibles puntos de entrada o posibles puntos operativos en donde nos encontramos. Bueno, mi nombre es Borja Rubio, para quien no me conozca o sea la primera vez que está siguiendo el seminario, y bueno, soy uno de los analistas aquí en la sucursal española de XTB. Vale, fantástico. Bueno, vamos un poquito a comenzar. Realmente, ¿qué se está hablando dentro del mercado, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los focos de atención durante esta semana? Sobre todo para los traders, para aquellos que hacen operativa más de corto plazo. Y principalmente, bueno, pues un poco de lo que más se está hablando en las últimas horas sigue siendo el tema del Brexit, ¿no? La famosa pulso que está echando, o el famoso referéndum que va a realizar Gran Bretaña sobre si sale o se mantiene dentro de la Unión Europea, en la que, bueno, pues ya hubo una negociación bilateral de Cameron con Donald Tusk, que es pues el presidente del Consejo Europeo, que básicamente es un portavoz de la señora Merkel, del señor Hollande y de los presidentes de los principales países europeos. Tampoco es que pinte mucho. Y bueno, pues se hizo ciertas concesiones para que, bueno, pues esta salida dramática, que es un poco la que Cameron ha querido negociar, un poco se extinga, ¿no? Y Cameron, en este caso, el primer ministro británico, lo que parece ser que después de esto va a intentar en el referéndum defender la permanencia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ya miembros conservadores, en este caso el alcalde de Londres, bueno, pues ya ha dicho abiertamente que va a votar en contra, o sea, va a votar a favor, en contra, perdón, va a votar a favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y esto es algo que el mercado, es lo que más se está hablando dentro del mercado. La pregunta es, ¿cómo está afectando? Bueno, pues está afectando sobre todo a la libra, ¿no? La libra, si cogemos, por ejemplo, un gráfico de la libra dólar, que es el principal cruce, el famoso cable. Bueno, esperar un poco aquí que... Pero está sufriendo muchísimo, ¿no? Para que en un gráfico lo veáis. Bueno, esto es a nivel diario, pero es que hemos perdido esta zona de soporte. Y lo hemos perdido esta semana. Hemos perdido el 1.4125 aproximadamente. Y el 1.4075, que era la zona esta de apoyo de mínimos de este año. Justo aquí lo tenemos. El lunes ya lo aguantó y rebotó, y ya lo comentábamos. Pero ahora ya la situación, evidentemente, de la libra se complica pues de manera bastante más importante, ¿no? Hemos perdido, aquí no se ve bien, pero estos mínimos del año 2016 no solo son los mínimos de este año, sino que hemos perdido también los mínimos del año 2010, y son niveles de la libra. O sea, la libra se está depreciando, sobre todo por esta noticia del Brexit frente al dólar, a niveles post-Lehman Brothers. Es una auténtica locura, y se está realizando muchas posiciones de trading en el corto plazo, principalmente de forma
de forma bajista, ¿no? Entonces, bueno, pues estos mínimos de aquí, que vemos en torno a la zona de los... Esperar un momentito que lo voy a marcar. Aquí, desde punto, esta zona del 1.35, después de que estemos cotizando en el 1.39 aproximadamente, pues que pierda de nuevo la libra 4 figuras y que veamos estas zonas de mínimos, bueno, pues visto lo visto, no pensamos que sea evidentemente ninguna tontería, ¿no? Y ya sí que aquí, yo creo que en estos niveles, si realmente, bueno, pues eso, pierde otras 3, 4 figuras más en este movimiento a la baja, sí que sería un muy buen momento para posiblemente, si apostamos a una no salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, que realmente, bueno, pues esto es difícil, ¿no? Sacar la bola de cristal, pero nosotros pensamos, ¿no? Que es un escenario de bastante estrés y creo que hay muchos intereses de por medio para que eso ocurra, a día de hoy por lo menos, pues sí que puede ser un buen momento para estar pendiente y buscar, y seguramente se van a producir fuertes rebotes en la libra, ¿no? Pero esto es lo más destacado, ¿no? Es decir, durante esta semana y en particular en el día de ayer, en el día de hoy, bueno, pues perdimos estos mínimos del año y estamos cotizando, ya hablamos, ¿no? A niveles de hace pues 7 años, niveles post Lehman Brothers, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, es uno de los movimientos más interesantes o más notables que está haciendo el mercado en el corto plazo, ¿no? Y técnicamente, en principio, la pérdida de estos niveles, ya os digo, ¿no? Nos daría prácticamente sin despeinarnos después de este movimiento a la baja. Tampoco es que sea muy... Si marcamos la proyección según los niveles de FIBO, bueno, pues vais a ver que desde el 38,2, bueno, el movimiento puede ser incluso mayor, ¿no? Que los mínimos del año 2008. Pero bueno, lo que quiero que tengáis en cuenta sobre todo, y lo que quiero que saquéis de lectura, bueno, pues es un poco la situación de atención que tiene el mercado respecto a la libra, la situación de estrés que se la está llevando y el mercado está vendiendo libras a mansalva, y que técnicamente, bueno, pues aquí en gráfico semanal sí que vemos bastante probable pues que se puedan alcanzar zonas de 1.35, 1.36, pues en las próximas semanas sin ningún tipo de problema, si seguimos viendo pues este escenario hasta que se produzca el referéndum, ¿no? Entonces este es uno de los temas principales que está cotizando el mercado y que evidentemente pues está afectando muy negativamente a la libra para posicionarnos pues operaciones tácticas de trading en el corto plazo bajistas y bueno, pues rotos estos niveles, marcando estas proyecciones 4, 3 figuras por debajo de los niveles actuales de cotización, ¿no? Esto también, evidentemente, si nos vamos al FTSE, al principal índice británico, evidentemente tiene un efecto también no solo en la divisa británica, sino también en su índice de referencia, ¿no? Y en su mercado de acciones. Sí que es cierto que no está sufriendo tanto como en sí la libra, y está sufriendo al hilo de lo que están sufriendo y haciendo un comportamiento parecido al resto de índices mundiales, pero bueno, seguramente también si esta situación sigue, sea uno de los índices que el mercado más lo pueda vender por lo menos en el corto plazo, ¿no? Pero sobre todo el movimiento del Brexit, para que tengáis claro, el mercado se lo está centrando y está atacando y se está produciendo unas ventas muy fuertes de la libra, ya os digo, ¿no? Perdiendo niveles de nuevo mínimos anuales y cotizando por muy cerca ya a niveles post Lehman Brothers, ¿no? Esto es de lo principal, ¿no? Que se está hablando. Realmente las declaraciones que hemos tenido tanto el día de ayer de algún miembro de la Fed como algún dato macroeconómico
del dato de crecimiento del último trimestre del año en Alemania, algún que otro dato macroeconómico que hemos conocido, la verdad que el mercado pues no lo ha cotizado con mucho interés, ¿no? Lo que está ocurriendo es que lo que comentábamos el lunes, ¿no? Que después de llegar a resistencias, si por ejemplo analizamos un gráfico del DAX, que después de llegar a resistencias de corto plazo, pues era probable, ya comentábamos, que ahí el mercado pues se fuera agotando el rebote y los operadores fueran cerrando posiciones largas, que es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega ahora en este movimiento otra vez de venta del mercado, hasta dónde puede llegar, pero en principio, bueno, ya comentábamos que llegado a estos niveles era en cierto modo probable que ocurriera, ¿no? Y ahora técnicamente veremos qué niveles son estos en Europa y en Estados Unidos a los que nos referimos, ¿no? En este sentido. Bueno, entonces esto es lo principal, ¿no? Esto un poco a efectos prácticos, haciendo un poco un resumen de cómo están cotizando los principales índices, pues los futuros americanos, tanto el Dow Jones como el S&P 500, como el futuro del Nasdaq, cotizando con caídas de en torno al 1%. El futuro del Dow Jones cotizamos en torno a los 16.257. El S&P 500 hemos vuelto a la zona de los 1.900. El Nasdaq en los 4.111. Luego, por la parte europea, caídas todavía mayores que estamos teniendo, por encima del 2%. El IBEX casi cayendo un 3%, un 2,99%, cotizando actualmente en los 8.027 puntos. El DAX cayendo un 2,3%, cotizando en los 9.208 puntos. El Eurostock cayendo un 2,16%, cotizando en los 2.825 puntos. El CAC también otro 2,16, 4.145. El Mitbel italiano perdiendo también un 2,38% en los 16.788. Es decir, todas las bolsas a nivel europeo, también esta madrugada en Asia, en negativo y con fuertes caídas y con fuertes ventas diarias de los operadores, ¿no? de los traders. Bueno, esto es lo que reflejamos en el mercado de acciones, en el mercado de índices, pero si hablamos de bonos, pues evidentemente uno de los movimientos clásicos es la compra de activos de riesgo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? El Bund alemán actualmente cotizando en 165,87, es decir, subiendo un 0,21%, subiendo, es decir, el mercado está comprando bonos alemanes. El bono a 10 años americano, el T-Note, también de la misma forma, ¿no? Subiendo un 0,17%, cotizando actualmente los 131,35 el precio del bono a 10 años americano. Y en cuanto a las materias primas, pues tenemos cara y cruz, ¿no? Por un lado, evidentemente, en un escenario otra vez, en un día de ventas, rebotando el oro en torno al 1,81%, en torno a los 1.243 puntos, y el crudo rebotando, cayendo en este sentido, un 2%, cotizando el barril de Brent en los 32,5 dólares el barril, ¿no? Entonces, bueno, pues día bajista, en zonas de resistencia se han vendido de nuevo los índices, se está vendiendo petróleo, se están comprando bonos y en el mercado de divisas, pues haciendo un poquito un repaso, se está vendiendo libras, se está vendiendo divisas emergentes, se está vendiendo el australiano, se está vendiendo el dólar neozelandés y bueno, pues quitando el dólar, el franco suizo y el yen, pues el resto prácticamente todas las divisas bajo presión, ¿no? Y evidentemente en primer lugar la libra, como hemos comentado antes, que ahora es uno de los focos y de un poco de los rumores de mercado que más se está especulando a la hora de hacer trading. Vale, me preguntáis también, Antonio, dice que además de las caídas y la incertidumbre del Brexit también influye el crudo, ¿no? Por supuesto, evidentemente las caídas de hoy, si queremos buscar un argumento,
el mercado lo que más pendiente está es el Brexit. Hemos vuelto de nuevo a ver incertidumbre del crudo y estamos viendo ya una correlación bastante alta y seguimos viendo la de caídas del crudo, caídas de bolsas, subidas de crudo, subidas de bolsa. Entonces, evidentemente, esto es un motivo que lo podemos identificar a nivel operativo de forma más o menos clara. Y luego también ha sido un movimiento técnico. Ya comentábamos el lunes que estábamos llegando ya a zonas donde el mercado era probable que deshaciera posiciones largas. Y bueno, pues antes o después era normal que ocurriera y que un poco el rebote se tomara un respiro, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo. Entonces esos son los tres motivos, y queremos un poco buscar un tres motivos de qué el mercado está hablando o por qué un poco estamos corrigiendo. Bueno, vamos un poquito ahora técnicamente a echar un repasito a los principales índices. Bueno, vamos a empezar con Europa. Ya, bueno, veis aquí un poco en pantalla un gráfico diario del futuro del DAX alemán. Bueno, aquí lo vemos. Bueno, ya comentamos, ¿no? Aquí veis la vela diaria que hemos perdido, pues la apertura ya ha sido mala y ahora mismo estamos cotizando en torno a los 9.200, por debajo de nuevo de la media del último mes y perdiendo pues mínimos de hace prácticamente pues niveles de cotización de la semana pasada que no veíamos. Y bueno, pues ya os digo, ¿no? En estos niveles lo que ha hecho el mercado es un poco ir cerrando posiciones largas y eso evidentemente pues provoca ventas en el corto plazo. Ayer en menor medida y hoy un poquito con la pérdida de los soportes de los últimos 3-4 días, pues que son sobre todo estos niveles que estamos aguantando en torno a los 9.350 puntos, pues rotos estos, el mercado ya no ha podido aguantar, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, dijimos que a lo mejor, bueno, le podría quedar un poco al DAX, pues eso, hasta la que pueda llegar a tocar a esta directriz primaria desde noviembre del año pasado, pero bueno, no ha aguantado y de nuevo, pues ha comenzado una pequeña tendencia bajista en el corto plazo de los últimos 2 días, ¿no? En este sentido. Vamos a ver un poco hasta dónde podríamos verlo. Bueno, dicho esto, esta caída ahora mismo después de la pérdida de la media, pues bueno, lo normal es que no sea raro, por lo menos que el mercado en el corto plazo pueda incluso perder los 9.200 que estamos viendo actualmente y pueda ser digamos, el soporte más importante en la zona de los 9.000 puntos, ¿no? Ahora mismo. 9.000 puntos, 9.050 puntos. Aquí en este nivel a lo mejor, vamos a poner 4 horas, en esta estructura, en la estructura de rebote, sí que es cierto que a lo mejor podríamos verlo de nuevo rebotar, eso, entre los 9.100, los 9.050 puntos, y podría ser de nuevo un lugar, un momento en el que el mercado, bueno, pues pueda apostar de nuevo por las compras, ¿no? Pero bueno, eso es suposiciones de técnicamente cuál puede ser un poco el posible punto de giro, ¿no? Que estaríamos hablando de esos 9.050 puntos, ¿no? En este sentido. Pero por el momento, repito, la tendencia sigue vigente y bueno, pues seguimos perdiendo a nivel horario, a nivel de 30 minutos, de 15 minutos, los mínimos de la vela anterior y eso, bueno, pues hace prever que la tendencia evidentemente pueda continuar, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que los niveles de 9.050, que sería el 60%, la pérdida del 60% de toda esta estructura de rebote, bueno, pues podrían, ¿no? Aquí ya situarse alguna posición de compra para buscar este posible rebote, ¿no? En este sentido, por lo menos en el corto plazo.
Aquí lo vemos, donde justo ha sido el giro, el máximo que no hemos conseguido, que fueron la zona de los 9.600 y de donde la cual, bueno, pues ha comenzado de nuevo pues este movimiento a la baja, que aquí, bueno, pues lo podemos identificar en un gráfico de 4 horas de forma bastante clara, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que ha ocurrido y lo que vamos un poco ahora analizando en el resto de índices, ¿no? Si analizamos el Eurostock, pues un poco la misma idea, ¿no? Hemos perdido, ayer ya fue un día malo, no conseguimos el lunes el mercado perforar la zona de los 2.936, que ahora mismo van a ser pues una de nuestras zonas de resistencia más relevantes para los próximos días, y desde aquí, bueno, por las ventas, perdiendo la media de las últimas 20 sesiones y bueno, pues evidentemente con una tendencia claramente fácil de identificar, ¿no? Hemos perdido también los mínimos que teníamos marcado esta semana. Y bueno, pues ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál puede ser un punto ahora mismo donde pueda llegar? Bueno, pues es probable o muy probable que, aparte un poco del parón que está teniendo ahora en esta vela de los últimos 4 horas en torno a la zona de los 9.800, pues bueno, no es descartable que las ventas incluso puedan continuar por debajo de esos niveles, ¿no? Hasta los 9.775 aproximadamente, ¿no? Hasta aquí un poco, pues, esto se calme. Sí, habéis visto aquí a la hora de atacar un poco las desviaciones típicas con las bandas de Bollinger, bueno, pues veis, bueno, pues que era una zona donde ahora mismo está un poco parado el mercado, y tiene sentido, ¿no? Porque son ya zonas de, bueno, pues de soporte que veíamos la semana pasada en torno a estos 2.800 puntos. Pero bueno, pues eso, posibles puntos de rebote, pues en esta zona que estamos ahora y en torno a la zona de los 2.775, que serían las estructuras de Fibonacci en las que, bueno, pues podríamos ver un rebote, ¿no? Como estábamos comentando. Bueno, esto en cuanto un poco al Eurostock. Vamos ahora con el IBEX. Bueno, pues el IBEX un poco la misma idea, ¿no? Ya comentábamos que desde la tendencia bajista, por desgracia, no se ha conseguido perforar al alza, sobre todo para aquellos operadores alcistas, y en este sentido, pues de nuevo hemos vuelto en estos niveles a ver las ventas, ¿no? En torno a niveles de los 8.450, no hemos podido con ellos, y de nuevo hacia abajo, perdiendo, pues eso, mínimos de los últimos 7-8 días, ¿no? En este sentido, y cotizando en los 8.000 puntos para cerrar el hueco que teníamos marcado aquí la semana pasada, ¿no? Este gap alcista que lo identificamos bastante bien aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues no hemos conseguido perforar y romper esa tendencia y consolidar el rebote, y eso, bueno, pues nos deja un escenario parecido, ¿no? Al que estábamos comentando. Un escenario parecido en el que, bueno, pues sí que es cierto que la pinta técnica que tiene aquí es bastante peor, porque aquí estamos cotizando en la zona del 61,8, que son los 8.000 puntos. Entonces, la pérdida, ¿no?, de estos niveles de los 8.000 puntos nos puede dar una oportunidad, desde nuestro punto de vista, como un posicionamiento a corto plazo. Esta zona ahora mismo que estamos aguantando, que serían los 8.000 puntos, si en el corto plazo se pierden, sí que nos podría dar ahí un movimiento de cortos, perdidos estos. Sí nos podría dar un posible movimiento de cortos tal que este, dibujando un poquito aquí el posible pullback,
hasta la zona de mínimos anuales, ¿no? Que los tenemos, bueno, pues esta zona de los 7.000, aquí lo veis un poco marcado, de los 7.750 puntos, ¿no? Que eran los mínimos de principios del mes de este mes presente, ¿no? De marzo. Entonces, bueno, veis un poco que estamos aquí, sobre todo el IBEX 35, haciéndolo peor que el DAX y haciéndolo peor que el Eurostock, ¿no? A nivel europeo. Y bueno, pues el CAC francés, por terminar de analizar los índices principales, pues lo mismo, ¿no? O sea, la idea analítica es parecida. Nuestra tendencia desde noviembre, pues no hemos conseguido perforarla al alza y de nuevo sufrimos ventas también en la renta variable francesa de la misma forma en torno pues a estos niveles, ¿no? Aquí lo marcamos en los 4.300, estos niveles que no hemos podido y desde donde el cual pues el mercado está experimentando fuertes ventas. Posibles objetivos de corto plazo con estas ventas. Ya hemos hecho objetivos, un primer objetivo en los 4.145, que era este primer objetivo marcado, y bueno, pues no es descartable, igual que comentábamos al DAX, el Eurostock, que aunque se puede efectuar algún rebote de cortito plazo, ¿no? En estos niveles de eso de 30, 40 puntos, pues que coticemos en las próximas horas o que las ventas continúen, pues eso, ¿no? Al 61,8, que serían entre los 4.100 y los 4.050 puntos del CAC francés, ¿no? En este caso. Italia igual, ¿no? Mirar Italia aquí un poco, que a lo mejor la figura es más visible y nos puede dar aquí una oportunidad de trading a lo mejor que es más fácil de ver. Posiblemente los índices europeos ahora mismo es la figura más clara. Una especie de doble techo en gráfico horario en la zona de los 17.600. Aquí tenéis, dibujamos un poco los dos máximos a la misma altura y este va a ser el punto de trading, ¿vale? Aquí vemos que estamos en zona de soporte y aquí identificamos pues un área de trading bastante claro, ¿no? En este sentido. Bueno, ¿cómo lo podríamos operar? Bueno, pues lo podríamos operar en el caso de que la zona de esto de los 16.700, diría yo, del Midbell, acompañado de ventas en el resto de índices europeos, pues lo perfore. Podríamos ahí buscar cortos, bueno, aproximadamente hasta esta zona de mínimos, ¿vale? Que prácticamente sería la proyección del doble techo, que todavía no estaría activado, pero bueno, que tampoco le va a quedar mucho, ¿no? Aquí lo veis, que sería justo la proyección del doble techo, ¿no? Un poco analizando técnicamente la posición. Entonces, bueno, es un poco el movimiento más claro, ¿no? Porque si realmente lo perfora, nos daría que una oportunidad de cortos bastante claro, pues eso, ¿no? Desde los 16.750 hasta los 15.780, que son pues casi 1.000 puntos, que no es ninguna tontería, ¿no? En este sentido, y 1.000 puntos depende de lo que compremos, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que el multiplicador del índice italiano por un contrato, aquí lo veis de todas formas, es 5 euros el punto. Entonces, bueno, pues 1.000 puntos por 5 euros en un contrato estaríamos hablando de 500 euros de recorrido para un futuro, ¿vale? Para un contrato. Entonces, bueno, ojo a esta zona que como lo perfore nos dejaría un buen punto de entrada para cortos de forma táctica, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues también evidentemente, según cómo transcurra aquí un poco la película, aquí vemos un estocástico que bueno, nos indica lo que nos está indicando cierta sobreventa, que es algo normal, con las ventas normalmente nos va a indicar esto.
niveles que no veíamos desde, bueno, pues prácticamente principios de febrero. Y bueno, pues también aquí, igual que se podría jugar cortos con la ruptura que todavía no se ha producido, bueno, pues con este tipo de sobreventas, perdón, en los indicadores, vamos a ver el MACD, a ver si también nos da un posible movimiento de giro. Creo que el MACD no, el MACD no, de hecho el MACD está bastante bajista. Pero bueno, con el estocástico sí que se podría jugar ese tipo de estrategias. ¿De qué? Bueno, pues de si aguanta estos niveles, esta zona de soporte que ya aguantó aquí y hoy está aguantando por tercera vez, pues jugar rebotitos, ¿no? En estos niveles, pequeños rebotitos, pues eso, hasta la zona otra vez de los 17.000 puntos aproximadamente. Eso sería otra vez jugar a la media de 20, una reversión a la media. Como primer objetivo aquí lo tendríamos marcado y evidentemente aquí la ventaja de esta operativa es el stop, ¿no? El stop estaría muy claro por debajo de estos niveles, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente es el que con las caídas ahora mismo, la actual situación de mercado, bueno, pues tiene un poco una situación un poquito más clara, un escenario más claro que se identifica bastante bien, ¿no? En esta estructura de rango, ¿no? Bueno, esto es un poco el análisis a nivel europeo de los principales índices. Bueno, por un poco comentar lo que habíamos dicho antes, significativo, ¿no? Otra vez el boom en zona de máximos, aquí lo veis en gráfico diario, y estamos otra vez llegando a la zona, bueno, hemos llegado hoy a la zona del 1,66. 1,66 fueron los máximos de los últimos 10 días, ¿no? Donde ya el precio o donde los operadores ya realizaron ciertas ventas. Nivel clave también del boom, ¿no? En este caso. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sea boom por encima de 166, seguramente a precios de cierre, pues va a ir vinculado a fuertes ventas del mercado, fuertes ventas en los principales índices. Y bueno, pues llegado a este nivel, si un poco se tranquiliza y volvemos a ver ventas en los bonos para comprar otra vez más bolsa, más renta variable, pues bueno, pues es posible que si aquí funciona como resistencia de nuevo el 166, pues pueda otra vez el mercado coger un poquito de aire. Bueno, pues esto un poco Europa, la situación. Vamos ahora a ver un poco los índices americanos, cómo está la película. Bueno, aquí veis, vamos a coger un gráfico diario del SP y ya comentábamos el lunes, ¿no? La relevancia y la importancia que tenían los 1940 del SP500, que habían ya funcionado como resistencia previamente y donde de nuevo ha sido el pistoletazo para que los traders se posicionen a la baja, ¿no? En este sentido, ya comentábamos el lunes la vela que estamos haciendo de forma bastante alcista, bueno, pues que ya era una zona en la que si veíamos debilidad era probable que se cerraran ciertas posiciones largas, ¿no? Y bueno, pues por lo menos en el corto plazo estamos viendo ciertas ventas otra vez cotizando el SP 3 puntos por debajo de la barrera psicológica también de los 1.900 puntos, ¿no? En este sentido. Aunque bueno, aguantando aquí mejor sí la media de los últimos días. Aquí en 4 horas vemos, bueno, pues con mayor claridad cómo esta zona pues es tan relevante, ¿no? Y evidentemente, bueno, no ha funcionado como resistencia y cómo, pues en las últimas horas, los mínimos también
que teníamos en los 1900, pues los estamos perdiendo. Es decir, que la extensión bajista posiblemente se pueda extender más, pues eso, ¿no? A niveles de los 1875, 1860, ¿no? Como posibles objetivos con el movimiento bajista que ya llevamos, ¿no? Y con la pérdida, ¿no? Es decir, que el proceso bajista, no quiere decir que todavía es probable que no haya terminado, por lo menos no hay técnicamente síntomas de que pueda haber un paro, ¿vale? Sobre todo es un poco la idea. Pero esto es un poco igual, ¿no? Extrapolable al resto de principales índices americanos. Sí que es cierto que el Dow Jones tenía un poco mejor pinta, ¿no? Porque se había puesto por encima de estos máximos, en torno a los 16.400, pero no ha podido, ¿no? No ha podido con ligeramente por encima de los 16.500 realizando una falsa ruptura y luego a partir de ahí de nuevo ventas, ¿no? En este sentido que, como comentamos respecto al SP, pues lo podamos ver, yo creo que sin despeinarnos, pues eso, ¿no? En torno de nuevo otra vez a los 16.000 puntos y que le pueda quedar recorrido a la baja, ¿no? Por el momento el mercado lo sigue castigando y está apostando de forma bastante clara por las ventas. Bueno, y en el Nasdaq igual, ¿no? De la misma forma, ¿no? Aquí veis un gráfico de 4 horas, cómo hemos girado. Esperar un momento, en 4 horas. Cómo hemos girado, cómo no han aguantado los 4.200, hemos perdido de nuevo medias que estaban actuando, bueno, pues de cierto soporte al precio y bueno, pues también un poco en caída libre, lo que comentábamos, ¿no? Con objetivos, pues 4.50, 4.000 puntos no es nada vamos, no es para nada descartable, ¿no? Que pueda ocurrir. Repuntando la volatilidad, el índice del VIX, aquí estamos repuntando con un gap al alza, aquí lo veis en este sentido, otra vez desde zona de mínimos. Desde esta zona otra vez ha repuntado la volatilidad en los últimos 2 días. Y bueno, lo que comentábamos al principio, también compra en los bonos americanos, otra de las posiciones clásicas, ¿no? Cuando el mercado tiene miedo a activos de riesgo. Y no a los niveles del boom, pero bueno, pues encaminado, ¿no? A la zona de los 133, donde marcamos aquí un máximo y en el mismo día se hizo un rechazo realmente muy importante del precio en estos niveles, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la situación general, ¿no? Ya comentábamos, ¿no? Que era probable, ¿no? Que en el momento de rebote en el que estábamos se cerraran ciertas posiciones largas y que eso, bueno, pues provocara ventas en los mercados de renta variable, acompañado, pues, el mercado, pues el tema del Brexit, el tema de nuevo las caídas del crudo y eso evidentemente, pues todo hace que los activos se correlacionen de esta forma, ¿no? Prácticamente todas las bolsas también, países emergentes, países latinoamericanos sufriendo de la misma forma, además con fuerza. Y bueno, lo que os quería comentar, que ya el lunes lo vimos, porque era una situación bastante... Bueno, aquí también veis las ventas del euro frente al yen de forma muy clara, es decir, el yen se está volviendo a apreciar de forma vertiginosa, ¿no? De forma vertiginosa y cotizando el euro yen a 122,60. Estamos hablando también de niveles que no veíamos desde hace prácticamente 3 años, ¿no? Pero bueno, sobre todo por lo que quería comentar era este movimiento de pullback que en el corto plazo estaba realizando la bolsa brasileña, el futuro del Bovespa, porque ya comentamos que
era bastante interesante de ver. Es decir, el mercado ha vuelto a retestear, volvió a retestear los mínimos anuales perdidos, que eran los mínimos no solo anuales, ¿no?, de los últimos 3-4 años, a la zona en torno a los 44.300 puntos, y aquí automáticamente dejó un escenario para cortos bastante, ya comentamos, ¿no?, que puede ser una oportunidad para posicionarse corto bastante interesante, ¿no? Es decir, la resistencia no se consiguió subir, no se ha conseguido perforar a la baja, y eso, bueno, pues ha provocado de nuevo, pues en este punto clave, un giro a la baja del mercado, ¿no?, en este sentido. El movimiento, la verdad es que aquí en este caso, en este movimiento de pullback, pues se ve de una forma bastante clara. Bueno, pues básicamente es un poco el repaso, ¿no? Vamos ahora, si queréis, o queda alguna pregunta, me comentáis lo que queráis que vea o que analice, y vamos un poquito, tampoco muy sobrar de tiempo, pero un poco mejor, y lo echamos un vistazo. Bueno, cualquier pregunta que quede por ahí en el tintero lo vemos. Si no hay ninguna, bueno, pues ya por finalizamos para el lunes que viene. Vale, me preguntáis que cómo veo el euro libra para abrir cortos en gráfico diario. Bueno, euro libra cortos ahora es complicado, sobre todo por la debilidad de la libra. Y al final, ¿cuándo va a parar un poco de sacrificar el mercado las ventas, o cuándo va a parar el mercado sobre la libra? Es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a echar un vistazo un poco técnicamente a qué punto estamos. Es decir, claro, por eso digo, es decir, sí que son niveles, zonas ciertas de resistencia, que eran ya esta zona de consolidación que tuvimos en el año 2014, ¿no?, en torno a estos niveles, que sería el 0,80. Yo creo que estos niveles es probable que los veamos. Si yo actualmente en estos niveles, por el momento, no veo muchas señales. Me imagino que los osciladores, pues vamos, no hace falta que los ponga, pero vamos, me van a dar sobrecompra bastante clara. Aquí veis bueno, tampoco tan clara. Entonces no está todavía tan sobrecomprado como podríamos esperar en este sentido. Y todavía, bueno, pues el MACD tampoco nos da
señales muy claras de venta, ¿no? Le vemos aquí un poco jugar al despiste, pero no grandes señales. Entonces yo, bueno, pues en gráfico diario, de forma estructural, si no es una posición táctica, esperaría más a estos niveles. Es decir, vería cómo reacciona el mercado, porque creo que la libra, si se sigue sacrificando y sigue cayendo, pues vamos a ver el euro libra seguramente en estos niveles. Y aquí sí vamos a ver, bueno, pues cómo estará seguramente mucho más sobrecomprado. Y aquí sí que a lo mejor, bueno, pues sí que podemos posicionar alguna orden pendiente de venta, ¿no? Me gusta más este nivel. No digo que ahora no se pueda hacer, pero es verdad que está el tema muy caliente para posicionarse largo en libras, ¿no? Entonces, bueno, para un rebote muy de corto plazo me puede gustar largo en libra, pero de forma estructural creo que todavía es una posición un poco comprometida. Sí, sí, claro, estamos cerca de resistencia, sí, totalmente, estamos cerca, pero por eso te digo, ¿no? Que yo a lo mejor, hombre, ya son niveles que me lo podría plantear, dice el gráfico semanal, pero yo a lo mejor esperaría un poco más en la zona de 0,80 porque todavía veo la tendencia fuerte y no veo debilidad de la tendencia. Entonces, bueno, yo en esos niveles un poquito más encima, a lo mejor eso, pues una figura por encima de lo que utilizamos ahora, me podría empezar a plantear a comprar libras, ¿no? Pero yo creo que todavía está el tema muy caliente, el mercado está vendiendo libras de forma muy fuerte para, a no ser que sea un movimiento técnico de muy corto plazo para coger un rebote, estructuralmente todavía no me jugaba muchos largos en libras. En estos niveles a lo mejor un poquito más, esta zona que comentamos. Esperaría un poco, básicamente, no es un poco la lectura. Vale, bueno, pues veo que no hay más preguntas. Pues nada más, como siempre digo, muchísimas gracias por la asistencia. Ya nos despedimos hasta el lunes que viene. Prácticamente ya parece mentira, ¿no? Pero nos metemos en el mes de marzo. Y nada, pues seguiremos repasando un poco en este afternoon meeting la actualidad de los mercados y, bueno, pues las áreas de atención y los niveles actuales en los que nos encontramos. Escasas referencias macroeconómicas para finalizar la semana, como he comentado al principio, que no quiere decir eso que no puedan afectar, pero no parece ser que vayan a tener mucha relevancia. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no?, hasta dónde llegan estos cierres de largos que estamos viendo en el mercado en el corto plazo, si todavía continúa hasta niveles un poquito inferiores, ¿no?, a los que estamos cotizando actualmente. Nada, repito, muchísimas gracias por vuestra asistencia, que por supuesto tengáis una muy buena tarde y muy buen trading a todos. Un saludo.